Buenos días, compañeros. Ya hemos recorrido juntos un camino breve analizando la apreciación artística en este primer semestre. La situación ha sido experimental. Hemos tenido experiencias positivas en este desempeño de aprender o intentar aprender a través de la videograbación. Hay cosas interesantes, rescatables. Por ejemplo, ustedes tienen que atender casi de manera obligatoria el contenido de este video, y si pierden la apreciación del desarrollo, pierden también la manera de cómo van a resolver sus evidencias. De tal manera que lo positivo es que ustedes están al pendiente permanentemente de este video. Si no quieren perder información de su contenido. Otra cosa que resulta importante y rescatable es que ustedes pueden aprovechar el tiempo de 2 horas en ver este video de 40 minutos y continuar trabajando las 2 horas que tocarían de clase. Otra cosa importante también es que tienen participación de sus papás. ¿Sí? Entonces la sugerencia sería que pudiera ser que el futuro de la educación fuera mixta, ¿no? Que hubiera esta interrelación en videograbación y también presencial, para que ustedes tengan la oportunidad de entender que la educación no tan solo es un cúmulo de conocimientos, sino también aprender a convivir con las demás gentes en sociedad. O sea, no podemos pensar que en nuestra cultura y nuestra sociedad se vaya acostumbrando a tratarnos solamente a través de imágenes virtuales. Es necesario, pues, que esperemos que el tiempo nos permita vernos físicamente en una aula en el próximo semestre. Estamos entrando pues casi al final del curso y quedaría esta sesión y posiblemente la otra, donde culminaríamos ya lo que es la tercera parte, el tercer corte. Después de esto, lo que sigue ya sería entregar sus evidencias, ¿sí? Y finalmente la calificación final. Recuerden que algunos de ustedes tienen la posibilidad, a través del proyecto de dibujo que los que saben dibujar hicieron o están haciendo, ¿sí? Repito, no pude yo ayudar a la mayoría o a todos, porque la intención es que lo hagan quienes saben dibujar. Y me sostengo a poner 10 a los 3 trabajos mejores. Bueno, vamos entonces a entrar ya al contenido de este tercer bloque y prepararnos ya para decirnos hasta la próxima, y iniciamos. El propósito de esta sesión es ya entender, como tercer bloque, ¿sí?, los elementos del lenguaje artístico. O sea, hoy vamos a revisar cuáles son los elementos
que aparecen, que nos atrapan, que nos gustan en el lenguaje artístico, ¿sí? O sea, la danza, la música, las artes plásticas y la literatura tienen elementos que son los que nos llaman la atención, ¿sí? O sea, el arte tiene ese atractivo, ¿no?, que nos causa en nuestros órganos internos una emoción en esa experiencia estética. Son los elementos que componen el arte los que nos permiten engancharnos en ese diálogo no hablado entre el arte, entre una pintura, entre la música y tú. Ajá. En ese diálogo que nos causa emoción, que nos hace sentir alegres o tristes, ajá, en el que podemos estar de acuerdo o no. Eso son los elementos del arte los que nos enganchan con los lenguajes artísticos, ¿sí? Con esto terminaríamos el tercer bloque, que se llama Para entender los elementos del lenguaje artístico, los elementos que están presentes en todos los 5 lenguajes artísticos. Estos elementos aparecen no tan solo, repito, en el arte, sino ya quedamos que en toda nuestra realidad, que el arte finalmente es parte de nuestra realidad. O sea, el arte como parte de la cultura, de lo que hacemos. Entonces, en este corte vamos a dar a conocer los elementos presentes en el lenguaje artístico, ¿no?, en la música, en las artes plásticas, en el teatro, en la danza y en la literatura. Y entonces estaremos siendo capaces ya de hablar nosotros, de utilizar ya nuestra capacidad de entender el arte como ese lenguaje que nos permite decir lo que sentimos y lo que pensamos, y entonces ustedes van a hacer un producto artístico, un producto con rasgos artísticos, de manera libre. Pueden hacer un ensayo, ¿sí?, de lo que es para ustedes el arte, pueden hacer una pintura, pueden hacer una serie de poemas, pueden hacer o grabar, ¿sí?, a los que les gusta cantar, ¿sí? O sea, libremente van a poder hacer una representación simbólica de lo que hemos entendido en todo el curso, para que ustedes puedan expresar a partir de un lenguaje del teatro o de la danza algo donde ustedes ya se están jugando con su quehacer artístico, ¿sí? Acuérdense que la apreciación es la experiencia que tenemos entre lo que vemos, lo que percibimos y sentimos de la realidad y el arte. Pero ya en este tercer bloque vamos a entender los elementos que componen el arte para hacer arte, que finalmente es lo que nos permite ya salir del atrapamiento en el que vivimos, ¿no? Ya cuando hacemos arte, cuando dibujamos o cantamos, sentimos esa liberación que permite el arte como lenguaje. Ustedes libremente construirán un objeto con rasgos artísticos. Eso es solamente el corte 3. Ok, entonces anotamos el contenido de la sesión y decimos: secuencia didáctica, 1 punto guión, lista de presentes que pasaremos al término de este video. Y enseguida haremos nuestro retroalimentación, nuestro análisis de maduración del conocimiento de lo que pasó en la sesión anterior o en el corte anterior.
para que ya madure el conocimiento y podamos ser capaces ahora de hacer un objeto con rasgos artísticos. ¿Ok? Entonces, tendríamos que hacer una visita juntos a una exhibición de teatro o musical, de música, o una visita al Palacio de Bellas Artes para recorrer su sala de artes plásticas. Pero ya conocemos que la situación que nos está alejando de la realidad por este mal de salud que aqueja al mundo, pues no lo podemos hacer. Así es que ustedes lo que harán después de este cierre de sesión es anotar las evidencias. Y la primera evidencia sería, uno, hacer su portada. Acuérdense que la portada la estamos haciendo en los 3 cortes, ¿sí? A color, en una cuartilla, donde ustedes ponen el título del corte y ya con su imaginación y diseño hacen un dibujo alusivo a la portada. Esa portada es la que sirve de presentación. Como todas las cosas, tienen una portada, ustedes van a diseñar una portada para el corte 3. El corte 3, que ya dijimos, es entender, ¿sí? Brevemente, no brevemente, sino entender cuáles son los elementos que componen el arte, que los vamos a explicar ahorita brevemente. ¿Ok? Eso es lo que tienen que hacer, su portada, y luego enseguida sería ya nada más, ¿sí? Después de la portada a color, ¿sí? Sería hacer una visita de apreciación virtual en el museo que más les llame la atención, que más les guste. Puede ser el Bellas Artes en México, puede ser el Museo del Prado en Madrid, donde están las meninas que ustedes acaban de analizar, ¿sí? O puede ser el Museo del Louvre en París. El Louvre en París es el museo más completo que puede existir. Necesitaríamos, para visitarlo en presencial o físicamente, necesitaríamos cuando menos 8 días para hacer un recorrido más o menos completo. O sea, desgraciadamente cuando va uno ahí a ese museo, pues nada más tiene uno una tarde o al más mediodía. Pero ustedes van a tener la oportunidad de asomarse a través de esta máquina, que es una maravilla, y buscar el museo que ustedes quieran. Y después hacer en 2 cuartillas, ¿sí? En 2 cuartillas van a hacer ustedes un análisis de lo que miraron en ese contenido de ese museo, ¿no? Desde la parte prehistórica que ya ustedes revisaron en su línea del tiempo, ¿no? Desde los egipcios, de los griegos, vean escultura, vean pintura, deténganse. Hay un museo que para mí es el más completo de la etapa renacentista, que es el museo que está en Italia, ¿sí? En la Florencia, donde está la catedral de Santa María di la Fiori. La catedral de Santa María de la Fiori, la cúpula está hecha por Leonardo da Vinci y hay un museo ahí que se llama Los Ofici, los oficios. Es la colección más amplia y más grande y hermosa de todo el arte italiano medieval. Elijan ustedes el museo que quieran, hagan su visita y luego en 2 cuartillas
hacen su análisis. Y con eso terminamos. Ok, buena suerte a todos. Y vamos entonces a hacer un rapidísimo recorrido en lo que hemos visto en este curso. De lo que hemos recorrido en este curso, lo más importante rápidamente es entender que el hombre no es un ser solamente racional, ¿no?, que habla, no, sino que todos tenemos una personalidad que nos hace diferentes a todos y que esa personalidad forma parte de un grupo social, ¿sí?, y cultural, donde podemos nosotros identificarnos como seres de cambio, ¿sí? Los que modificamos la cultura y el arte constantemente somos los que vivimos en una sociedad, ¿sí? Ya decíamos en algún comentario que en el próximo año el presidente va a ser un año cultural de México al mundo. Vean pues que la importancia que se está cobrando del arte simbólico en la danza tradicional de nosotros, nuestra música, nuestra comida, está trascendiendo fronteras. Bien, entonces eso es la importancia que tiene esto que acabamos de hacer. Y luego vimos que la realidad está compuesta de simbolismos, de signos, ¿no? De signos que se van conformando a partir de que miramos en un punto y vamos reproduciendo en nuestra vista y en nuestra mente la información simbólica que vamos rescatando. Y entonces eso que miramos en la realidad o en el arte nos causa un impacto en nuestros órganos blandos y ese impacto que sentimos ya nos está conectando con la apreciación. Y entonces esa información que recibimos de un cuadro o de la música que estamos escuchando nos recorre, ¿no?, en nuestro cuerpo y se establece ese diálogo, esa experiencia estética, que está dormida en la mayoría de las gentes, que tenemos que despertar. Es la importancia que tiene pues este curso. Y finalmente ustedes hicieron una interpretación simbólica de un cuadro. En este caso elegimos Las Meninas, pero pudo haber sido cualquier otro, ¿no?, porque toda la obra de arte clásica o incluso dibujos que nosotros podamos hacer tienen una serie de elementos que vamos a mencionar ahorita que guardan un contenido del que lo hizo, ¿sí?, del artista. Entonces, el artista, al manifestar su pensamiento, está guardando una serie de misterios que podemos ver en los cuadros del mundo. Entonces, es importante que ustedes rescaten de este curso que tenemos esa capacidad, los seres humanos, no tan solo de ver, de oír, sino de apreciar y establecer diálogos estéticos entre una representación simbólica, artística o de la realidad. Bien, vamos a cortar en un minuto esta primera parte de este final del tercer bloque para dar brevemente el contenido, ¿sí?, de los elementos que componen el arte, y con eso vamos a ir concluyendo. Y entonces ustedes serán capaces de entregar sus evidencias y garantizar pues el final de este curso, que esperamos que sea aprobatorio para todos. ¿Quién va a reprobar? El que no se presentó a nuestras juntas semanales. ¿Quién va a reprobar? El que no entregue trabajos. ¿Quién va a reprobar? El que entregue fuera de tiempo. De otra manera, no se puede reprobar, ni se debe reprobar. Es decir, entonces, que quien repruebe
es bajo su propia responsabilidad y esperemos que sea la menor parte de los grupos. Nos vemos en un momento.